Este es un ejemplo de zonificación con algunos criterios. Zonas de producción de madera cuando la producción de madera no está condicionada. Entonces tenemos una zona A de cuenca hidrográfica cuando son predominantes los valores de conservación de suelo y de cuenca. Zona de cuenca hidrográfica cuando son predominantes los valores de conservación de suelo. ¿Qué significa valores de conservación de suelo y de cuenca? Predominantes, valores de conservación. ¿Que lo puedo tocar o que no lo puedo tocar? ¿Ah? No lo puedo tocar por un... Entonces, ese valor de cuenca hidrográfica, ese espacio, yo lo necesito determinar en mi mapa, mi zona de cuenca hidrográfica. Este es uno de los valores. Nos vamos al segundo valor. Zona de conservación de fauna, cuando el bosque constituye un hábitat importante por fauna específica. ¿Cómo hago para saber mi fauna específica? Tengo que hacer un inventario. Y en el inventario tengo que hacer mis transectos. Y para hacer mis transectos tengo que hacer inventario de noche y inventario de día, que no es lo mismo. Y tengo que tratar de abarcar y poder clasificar qué individuos hay, qué aproximaciones, cuántos hay y quiénes son, en qué estado están, etc. Para establecer mi conservación de fauna silvestre. Ojo que acá vamos a trabajar mucho con dispersadores de semilla, la cadena alimenticia, etcétera, relación de fauna-bosque. Zona de conservación de diversidad biológica, cuando el bosque es ecológicamente importante porque contiene vegetales y animales raros y posiblemente es amenazado. Señores, acá esto me huele más a una concesión de conservación. Esta es la riqueza, digamos, por su diversidad biológica, definitivamente no lo puedo tocar, acá lo tengo que evaluar y aquí definitivamente no entro. Por mi zona paisajista, cuando el bosque tiene valores paisajistas en relación con los digamos, carreteras, ferrocarriles o pueblos donde el bosque es contemplado con frecuencia espiritual en comunidades locales. Acá tengo un valor de paisajismo que definitivamente no entraría a tocarlo. Más bien, una concesión de ecoturismo sí lo podría hacer. Entonces, aquí podríamos otorgar concesiones de ecoturismo y que las mismas comunidades podrían aprovechar. Una zona recreativa, cuando el bosque se utiliza para recreación pública como área de picnic, acompañados caminantes, zonas para estudios científicos. Señores, aquí toda esta área que tiene más o menos unas 3.000 o 4.000 o 5.000 hectáreas es dueño Antonio. Lo que necesita pagarle a un buen ingeniero para que me haga todo su ordenamiento interno para poder valorar este tema. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy zonificando y le estoy poniendo criterios. Me está dando valor. Me está dando valor. Y ese valor es lo que le va primero a tener los criterios antes de poder entregar. Entonces, necesitamos trabajar la zonificación. Entonces, si no, el tema de zonificación pasa por un tema también precautorio. Estamos hablando de uso del espacio y de individuos y de fauna. Entonces, esos temas de prevención, precautorio, también los tengo que utilizar. Pero hay otro tema, valoración. Entonces, tenemos principio precautorio, principio preventivo, el tema de valoración, el tema de ordenamiento. Casi todos esos los vamos a encontrar en el 89 de la Ley General del Ambiente. 25. Objetivo de la zonificación y del ordenamiento. ¿Para qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Dice, para la zonificación forestal se delimitan obligatorias, es técnica y es participativa. Los resultados de zonificación forestal me definen las alternativas de uso. Necesitábamos saber para qué lo íbamos a usar del recurso forestal y fauna y se aplican en carácter obligatorio. Entonces necesito saber alternativas de uso antes de entregar. Y cuando ustedes encuentran la palabra alternativas de uso, reitero de nuevo, en el artículo 89 encontrar la palabra uso del recurso. ¿Ya? El ordenamiento forestal es el proceso ya de determinación de unidades forestales, títulos habilitantes, forma parte del ordenamiento territorial. Miren lo que dice, las unidades, la determinación de unidades forestales y títulos habilitantes. Esto es parte también de un ordenamiento territorial. Esta ley establece metodologías, tiempo, condiciones, espacios sociales y económicos, ambientales para la zonificación. Entonces, hablar de zonificación es hablar también de ordenamiento territorial. Y si hablamos de ordenamiento, también hablamos de zonificación. Entonces, son tres herramientas que tengo que hacer, tengo que trabajar. Zonificación y, bueno, los 26, que ya es un proceso obligatorio, ya lo hemos visto.
Me busca integrar aspectos ecológicos incorporados a la capacidad de su mayor clasificación de tipos de bosque. Necesitamos poner los tipos de bosque, que tengo que construir mi mapa forestal, necesito poner mi cobertura vegetal actual, y esa palabrita actual es que necesito saber. Resulta que me voy a quedar corto. La fuente secundaria tiene 5 años de antigüedad. En 5 años ya ha cambiado mucho. Y los 5 años como criterio me lo pone la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental con instrumento de gestión ambiental. Y sin instrumento, la verdad que esa información actual sí es más necesaria. La información que me puedo otorgar en los informes cuando me lo traslade al CERFOR va a ser secundaria, pero vamos a aprovecharla, que por lo general debe tener una antigüedad de 2 años o 3, correctamente. Desde el momento del otorgamiento hasta que me cortaron la cabeza será 3 años. Y tienen ustedes un adelanto de lo que ya estaba impactado. ¿Es correcto? Me va a salir como fuente secundaria. Pero también es importante determinar las condiciones de fragilidad relativa de los ecosistemas y distribución. Es bien complicado, la verdad. Van a tener que hacer primero este tema y trabajar mucho con fuentes secundarias. Me determina las potenciales y limitaciones. Bueno, eso sí lo hemos dicho. Ok, entramos a las categorías forestales, la zonificación. Son las de producción permanente, son las que por naturaleza tienen mayor aptitud para uso forestal. Y ¿se acuerdan que había visto las categorías, pero no las habíamos conceptualizado? Bosques de categoría no son áreas de bosque natural primario o secundario, cuyas condiciones bióticas y habitáticas permiten el aprovechamiento sostenido del recurso forestal, donde es posible la extracción de madera bajo sistemas intensivos o mecanizados, la extracción de productos no maderables y de fauna silvestre y el aprovechamiento económico. Estamos hablando acá que podemos trabajar acá con concesiones forestales, con intensivos y mecanizados con maquinaria. En categoría 2 son áreas de bosque naturales primario y secundario cuyas condiciones son solo bajo sistemas de baja intensidad. Estos ecosistemas, estos bosques son más frágiles, permiten la utilización de recursos donde es posible la extracción de madera no maderable y de fauna silvestre. Acá hablamos de no maderable. ¿Qué cosa es no maderable? ¿Qué cosa puede entrar acá? Semillas, flores, frutos. ¿Qué más? Chiringa, bertoleta, cereza, castaña, látex. Ya. Ok. Entonces aquí en esta clasificación de categoría 2 vamos a encontrar la chiringa, la castaña, y esa información sí la mantenemos como fuente real de Madre de Dios. Madre de Dios, por eso decía, los que bajan a trabajar en Madre de Dios van a encontrar mayor información de clasificación de bosques y de uso. El problema es el uso actual. No sabemos en qué estado está cuando hablamos de 70.000 hectáreas deforestadas por minería. Entonces hay más papayero. Entonces ese tema actual es relativo, pero igual necesitaríamos esa información. Categoría 3. Primario superior cuyas condiciones bióticas ofrecen valor especial para la provisión de servicios de ecosistemas y que permiten el aprovechamiento social de recursos diferentes sin reducir la cobertura vegetal, así como de fauna y de los servicios de ecosistemas. Pregunta: ¿puedo sacar madera de acá? ¿Puedo sacar madera de un bosque categoría 3? Diferentes a la madera sin reducir la cobertura. El problema es que estos mismos conceptos los vamos a encontrar con la castaña. Y si le ponemos el tipo de bosque de ese plan de complementario, sí le puede sacar. La pregunta es: ¿podemos evaluar estos conceptos versus lo que está sucediendo con la castaña? Que te digan, sí lo puedo sacar. Oye, pero ¿qué tipo de bosque? Si ve qué categoría es. Evaluemos ese concepto de tipo categoría, ubiquemos a las castañas y evaluemos si lo podemos sacar o no lo sacamos. De repente nos podemos llevar una sorpresa y decir, no puede sacar. Pero esa responsabilidad, ¿a quién le toca? ¿Al CERFOR o a los informes? Al CERFOR. Y si
o si Infor lo encuentra de oficio en sus investigaciones acuciosas que tiene Antonio, ¿qué haría Antonio? Porque tiene al lado un buen ingeniero forestal y comienza a analizar y analizar. Es imposible, no lo sé, puede ser. Encima va a tener a la mano el área geográfica y el contrato, los mapas y el tipo de mapa. Tiene toda la información. ¿Y qué pasa si corresponde a una categoría 3? ¿Podría suceder eso o no? ¿Qué dicen? Yo lo dejo como una reflexión para ustedes que están en la zona, si es que se puede o no se puede. Ojo, que acabamos de modificar el tema del fruto, las semillas, hay una nueva modificatoria que dice, para semillas y frutos ya no hay plan de manejo. Creo que hay un decreto legislativo. ¿Cierto o no es cierto? A ver, porque lo vamos a ver más adelante. Recuerden, hay un decreto legislativo que te dice que para semillas y frutos ya no necesita plan de manejo. Cuando yo escuché eso, bueno, lo he observado. Ahorita por ahí no voy a acordar el número del decreto. Creo que sí, eso lo podemos ver ahí. Entonces la pregunta es, si eso es así, Antonio, ¿qué pasa con la caoba, la semilla en CITES? Si está en plan de manejo. Segunda pregunta, ¿y qué pasa con la castaña, el fruto? ¿Qué pasa con los 800 contratos de castaña? Lo dejo ahí, como reflexión. ¿Qué pasó allí? Y otra cosa, ya hemos visto en la clase pasada la importancia del plan de manejo. Estamos hablando de sostenibilidad y no hacemos eso de... No confundamos procedimientos administrativos burocráticos con lo técnico y el plan de manejo. Son dos cosas diferentes. Lo burocrático tiene que ver con la forma, con lo administrativo. Pero si lo usamos y le ponemos aspectos técnicos, creo que estamos rompiendo, fracturando normas ambientales. No confundamos la forma, los requisitos, términos de evaluación con cuestiones técnicas. Y cuestión técnica es un plan de manejo. Entonces, hay que separar las dos cosas. Siempre lo he dicho al Estado, separemos de la forma del fondo. Por lo tanto, para mí debe estar vigente y prevalecer el plan de manejo. Bosques plantados son áreas de ecosistemas forestales producto de la forestación o reforestación con fines de producción sostenible de madera y otros productos forestales, así como el aprovechamiento económico. Ajá, ahí está el 89. Ese es el artículo. Siempre va a salir adelante en temas de manejo. 89, de las medidas de gestión de los recursos naturales. Para la gestión de los recursos naturales, entre paréntesis pongan bosque, cada autoridad responsable tome en cuenta según convenga la adopción de medidas previas. Señores, estas medidas previas no son a posteriori, que dicen medidas previas, antes de. ¿De qué? Del otorgamiento del derecho. ¿Cuáles son? Primero, mi planificación. Entonces yo necesito tener mi ordenamiento, mi recurso bosque planificado. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cuándo? Etcétera. Pero el recurso bosque, todo lo relacionado primero. Segundo, miren lo que me dice, ordenamiento, zonificación del recurso bosque. Señores, si yo me iba a saltear esto, me estaría rompiendo no solo la ley forestal, sino una ley marco. La ley marco ambiental la puedo romper. No la puedo romper porque por ahí va a aparecer un artículo de la Ley General del Ambiente, búsquenlo, porque dice, este código prevalece, no puede ir nada en contra de todo el nulo. Uy, uy, uy. Señores, si vamos a hacer el tema de zonificación obligatoria, pensemos cuántas normas y artículos vamos a romper. Vaya problema. Inventario y valorización de recursos. Necesitamos inventariar, necesitamos valorizar. El tema de valorización, ahí sí me quedo corto porque muy poco hablamos de valorización y de investigaciones científicas y saber por aproximación de cuánto vale una especie, etc. El otro tema es manejar el sistematización de la información del recurso del bosque. Acá nos están construyendo. Yo pienso que acá todavía están dando. Investigación científica, bueno, ¿cuántos? 1200, 1600 especies. Investigaciones de repente podemos llegar a 120. Participación ciudadana, bueno, definitivamente consulta previa y
entender que el POA, el PGM son instrumentos complementarios, por lo tanto también tengo que hacer de la infraestructura un tema de participación ciudadana y pedido de información del recurso. Cuando hablamos de pedido de información necesitamos hablar de transparencia, tengo que crear mi ventanilla y cualquiera que venga a pedirme una información la tengo que tener. Si le digo que no la tengo, tengan mucho cuidado cuando decir no la tengo, cuando de repente sí era obligatorio tenerla. Se crucifican solos porque me dicen, aguante, ¿cómo entregaste ese recurso? Entonces, CERFOR va a tener que tener muchísimo cuidado cuando entregue información. Hay que saber pedir y te dice, no la tengo, no te la he hecho. ¿Cómo estás manejando eso? Si la ley te dice que es obligatorio. Claro, ese es el arte de agarrar. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta que la Ley General del Ambiente está vigente a partir del 2005, y estaba obligatoria y había que planificar e implementarla, pero lo cierto que han pasado 12 años de su vigencia. Mi pregunta es, ¿cómo se usan los recursos naturales en los últimos 20 años y cómo es actualmente con respecto al tema forestal? No lo sé. Eso tendrá que contestarlo el CERFOR. Pero ojo, este funcionario de CERFOR me tendrá que dar una respuesta, pero aquí tengo otro funcionario, que es el OEFA y otro de los INFOR, que a la hora que evalúen legalmente tendrán que tener criterios de evaluación y metodologías, y si encuentran irregularidades, vacíos o metodologías o criterios que decirle, oye, pues CERFOR, aquí en tu trabajo le puedes decir, podrían actuar de oficio y pedir información de qué forma están entregando el recurso, o de qué forma, me voy a unir al esfuerzo, al pecado, de qué forma hemos entregado el recurso, de qué forma hemos entregado el recurso. ¿Me dejo entender? Etapa de preparación. Permite organizar, planificar las acciones que faciliten el proceso de zonificación. Para ello, la ARF elabora la propuesta del plan de trabajo, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo ubicar la zonificación? Que es lo que le dije dentro de la ZE y el ordenamiento territorial. Es tratando de hacer un pequeño mapa. Zona de alto valor ecológico, una zona con alto potencial de pasturas, zona con alto potencial para agricultura. Se me ocurre pensar como una actitud, estoy ordenando un poco el territorio que tengo con una zona pesquera y comienzo ya a ordenar, estoy haciéndolo. Ya tengo mi zonificación ecológica de esta área, estoy tratando de hacerlo con mi formación, y luego comienzo a trabajar con zonas de uso turístico, las potencialidades de cada uno, agrícola, ganaderas, etcétera. Y por acá tengo mi zona de manejo forestal, ya encontré, mire, vea, aptitud forestal, etcétera, y centros urbanos. Ya tengo un poquito más de ordenamiento, y eso le llamo ordenamiento territorial desarrollado, y comienzo a construir lo demás. Entonces me doy cuenta que está relacionado al tema de la zonificación ecológica, un tema territorial y nuevamente territorial, escenarios de conservación. Todo está relacionado con el uso del espacio. Reitero, esto es importante antes de entregar el recurso. Las etapas, el inicio de la etapa de formulación, lo que hemos visto hace un momento, lo voy a pasar con temas de acá, comunidades nativas. Ese es importante, y campesinas son tituladas y ubicadas en la Amazonía, y un tema de categoría de zonificación forestal que le corresponde en las zonas de tratamiento especial. En el tema de comunidades nativas tenemos un buen porcentaje de tituladas. Eso también de repente se lo voy a pasar ahora. Vamos a ver los tiempos. Ahora me la han entregado. Es muy buena presentación y está relacionada al tema de las comunidades nativas y su problemática en el tema forestal y el tema de saneamiento físico de sus áreas. Respecto a áreas de comunidades nativas en trámite de titulación de ampliación territorial, la zonificación es establecida conforme a un procedimiento de ZF. Una vez obtenido el título, se aplica lo dispuesto en el artículo 79. Acá es un tema largo, porque hasta ahorita, ¿quién paga ahorita el procedimiento de saneamiento físico de la comunidad nativa? Por lo pronto les diré que no es pagado por el Estado. Casi todos son organismos internacionales, en su gran mayoría. Organismos internacionales con proyectos que quedan el CTQ en un porcentaje
porcentaje que tienes que dar de información, de hacer tus calicatas y sacar pruebas de suelo, y tienes aspectos físicos y químicos, tienes que llevarlo al laboratorio, etc. Pero esa plata no la paga la comunidad nativa. Aproximadamente me cuesta cerca de 200.000 soles tener que viajar, algo de 30.000 o 40.000 soles de tener que pagarle a una comunidad, pero la comunidad tiene que tener plata, entonces nacen los proyectos. Y esto está cuestionado ahorita como un problema con el Ministro de Cultura, porque esa norma que me obliga a sacar el tema de las calicatas y el tema de las comunidades nativas nace en el 2005, me parece. Pero ya había normas que establecían que estaban liberados de pagos. Y le pregunté, ¿cómo le vas a poner un pago? Entonces, si estaban liberados de pagos, el Estado nuevamente incurrió en tema de normas que preestablecen, ya están dentro de la ley de comunidades nativas, liberadas dice a 20 años. Y cualquier norma que yo quiera hacer o afectar este tema, también pasaba por un tema de consulta previa. Entonces, ahí creo que tenemos una cita con el Ministro de Agricultura y seguramente sacaremos una RM para poder cambiar esto. En el 51 encontramos ya la concesión forestal, que es un bien corporal registrable, puede ser objeto de hipoteca, así como de disposición a través de figuras de cesión, posesión contractual, actos acorde a la naturaleza y concesión forestal, disposición constitucional. Puedo trasladarlo. Pregunta, una concesión forestal, esa es típica la pregunta, de repente la pueden contestar, que está en proceso pago, se me ocurre transferirla, ¿la puedo hacer? Que la voy a poner más bonito, no ha pagado derecho de aprovechamiento, está fraccionado y está en pago. ¿Puedo pasarlo? Pregunta para la próxima clase, punto por favor, va a haber puntos. Ya muchos puntos se están comiendo, ¿ah? Les puedo dar un tip. La pregunta sería, ¿quién es la autoridad? La autoridad es CERFOR, que creo que, o SINFOR, que tiene que emitir una opinión. Entonces la pregunta es, ¿cuántas concesiones han sido trasladadas en los últimos 5 años? ¿Y de qué forma? ¿Cuántas concesiones han sido trasladadas en los últimos 5 años? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterios? Una concesión que está en pago, tiene pago, procedimiento administrativo único, ¿correcto? Entonces, esa concesión tiene fraccionado su derecho de aprovechamiento y lo ha incumplido y encima está en pago. Pregunta, ¿me lo puedes pasar? ¿Me lo puedes entender? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dice el contrato de concesión forestal? ¿Qué dice el contrato de concesión forestal? Pregunta, ¿debe preestablecer el contrato o la ley? ¿Qué dice el contrato con respecto a las concesiones caducadas en el proceso de ¿puedo o no lo podía hacer? Y tengo que cruzar con el artículo del Decreto Supremo 014, causales de caducidad. ¿Podía yo caducar o no caducar? ¿Podía venderlo, trasladarlo? ¿Qué voy a establecer? ¿El contrato de concesión o el reglamento? Supuestamente ambas normas deberían estar comunalizadas. Supuestamente. Pero la respuesta no la voy a dar yo, la van a dar ustedes. Punto, por favor. Punto significa que si me dan una respuesta tiene una mejor nota. Pero yo quiero reflexión. Lo que quiero son sus mentes. Quiero sus esto quiero. Entonces, esa reflexión es la que yo quiero de ustedes. En caso de afectación por parte de terceros de los derechos otorgados a través de la concesión, su titular puede recurrir a la vía de correspondientes de amparo de dichos derechos. Bueno, vía amparo. Vaya problema que van a tener, porque para que te vayas vía amparo, primero tendrías que saber cuáles son las condiciones del contrato de concesión forestal.
Para saber si voy a ganar mi amparo, tengo que saber primero decirle a mi abogado, oye, ¿qué cosa he suscrito? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Para decir ese artículo, ese párrafo. Mediante la concesión forestal, el Estado, a través de los gobiernos regionales, otorga en áreas de dominio público derechos para el tratamiento sostenible de recursos forestales y derecho de uso, disfrute de recursos naturales y en consecuencia la propiedad de frutos y productos extraídos legalmente, así como todo tipo de actividad. Hasta ahí no tengo ningún problema, me está entregando, lo tengo que trabajar, pero que mi mayor preocupación es qué pasa si mañana más tarde me hacen el redimensionamiento de área, porque Antonio ha apostado casi 5 millones de dólares en certificaciones internacionales. Encima tiene comprometido sus productos de aquí a 10 años. Millonarios. Ya valorizó todo, ya le metió todo el billete. Llega la nueva directora de CERFOR y te dicen, ¿sabe qué? Tengo que revisar su área. No me imagino la bronca que va a haber la gran preocupación que va a tener ese titular esa noche porque no va a dormir. No va a dormir. Porque esa noche le han dicho que le van a redimensionar su área. Le va a dar, no sé qué va a hacer, pero estamos hablando de dinero bien fuerte. Entonces hay que pensar bien cuando hacemos un redimensionamiento cuál es la situación de ese concesionario. ¿Ya? Mediante la concesión, eso sí ya lo hemos visto. No es fácil, me acuerdo haber trabajado el tema de hay que estudiar muy bien qué cosa puedo hacer y qué cosa no puedo hacer con mi contrato de concesión forestal. ¿Para qué sirve mi contrato? ¿Qué es? ¿Qué puedo y qué no puedo? Porque discusiones he tenido con concesionarios muy fuertes y a tono alto. Entonces, pero al final nos hemos puesto de acuerdo. Y el problema lo tiene la administración, mejor dicho, la autoridad competente. Para establecer las categorías de certificación señaladas en el ley 27 con respecto a la ley, tomarán como base estudios aprobados por la ZE. Mira, o sea, ya te está diciendo que necesito fuente secundaria ecológica, identificación de las siguientes categorías: zonas productivas, zonas de protección y recuperación y tratamiento. Entonces quiere decir que existe una relación directa entre mi zonificación forestal y mi zonificación ecológica. Por eso decía que el tema no es fácil de saltearse, porque resulta que están relacionadas a otros instrumentos. La identificación señalada en el inciso precedente es complementada conforme a una guía metodológica para la zonificación. Tenemos una guía metodológica, los resultados de los estudios de solidaridad aprobados por el curso de dicha área, nivel de... bueno, este es el tamaño, micro o meso, otros estudios específicos, criterios de comité técnico, elabora el mapa reajustado. Ya estamos hablando de trabajo de niveles de espacio y tener que salir, y acá estamos hablando de tiempo de inversión que definitivamente tienes que cumplir. Hay una guía metodológica y hablamos de zonas de tratamiento especial, categoría de zonas de producción, eso también es cuestiones técnicas. La guía metodológica la pueden bajar por internet. Ahí por favor hay una guía metodológica para la zonificación, ahí la pueden encontrar. Guía metodológica para la zonificación, el artículo 51, mediante resolución aprueba una guía metodológica para la ZF en un plazo máximo de 90 días. Es un documento técnico, tiene criterios y lineamientos para asignar las diferentes categorías, metodología para el desarrollo de los procesos participativos, etc. De repente creo que la tengo por acá. Catastro forestal. El otro tema es el catastro, el nivel de avance del inventario físico de todas las categorías de zonificación y unidad de ordenamiento forestal, incluyendo los títulos habilitantes y manejo de aprovechamiento de recursos que me incorporan la información cartográfica. Pregunta: si tenemos avanzado publicados, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada los 32 lineamientos o 36 lineamientos? ¿Se acuerdan de una barbaridad? ¿Podría aplicar esos lineamientos? ¿Y qué pasa si puedo aplicarlo pero no tengo la zonificación? ¿Puedo o no puedo? De repente puedo en aquello que está en curso, que está en trámite y que tengo que adecuarlo, pero lo demás si no lo tengo, ¿cómo queda mi lineamiento?
En aquello que es forestal, la respuesta es bien complicada. Salvo que esté en proceso y tenga vigente. Hasta ahí no tengo ningún problema. Pero el porcentaje es mínimo. ¿Cuántas concesiones están vigentes? 160, 132. De las 630 o 620, hablo de 150. Bueno, entonces eso sí puede trabajar, pero ¿y el resto? Entonces, necesito tener mi catastro y el otro tema son los lineamientos. ¿Hasta qué punto puedo poner en actividad mis lineamientos? ¿Qué lineamientos necesito? O puedo ir esta otra pregunta muy bonita. ¿Cuántos lineamientos están relacionados a la zonificación forestal? ¿Cuántos lineamientos están relacionados a la zonificación forestal? Quiere decir que X lineamientos que estén relacionados a mi zonificación forestal y no la tengo lista, mis lineamientos no puedo hacer nada. Entonces la pregunta es cuántos lineamientos me van a hacer necesariamente tener que en actividad. Entonces vamos a hacer un cruce de información para poder investigar cuántos de esos lineamientos de repente van a tener letra muerta, porque tienen que pasar por el tema de zonificación. Y el Inventario Nacional de Forestal y Fauna Silvestre es multipropósito, se actualiza, una actualización continua y permanente. Tiene como objeto obtener información actualizada, fidedigna, dinámica de los ecosistemas forestales. Los resultados de inventario forestal y fauna constituyen un referente para la planificación. Miren, un referente para la planificación de otros inventarios en sus diferentes niveles, en nivel de insumos, entre otros fines, para la zonificación forestal. Pregunta: ¿cuál es la situación actual del Inventario Nacional Forestal y Fauna Silvestre a la fecha, hoy día? ¿Cuál es el estado situacional del Inventario Nacional Forestal a la fecha de CERFOR? Quiero saber. O sea, necesito saber esto porque es mi debilidad. Puede ser mi debilidad y puede ser mi fortaleza también. Pero creo que la sorpresa va a ser grande.